Este video corresponde al cuarto de la serie de optimización en el curso de análisis de procesos químicos. El tópico que se analiza es un análisis y una presentación de algoritmos de optimización para problemas que son restringidos. En particular vamos a evaluar dos de ellos. El primero se llama algoritmo de set activo y el segundo algoritmo de punto interior. Ambos se encuentran implementados en MATLAB. Tal como conversamos anteriormente, el punto óptimo de un proceso que está resumido como minimizar una función objetivo sujeto a una restricción de igualdad y a restricciones de desigualdad, tiene una condición de optimalidad. Tiene condiciones de optimalidad. Estas condiciones de optimalidad, tal como lo habíamos comentado, están relacionadas con la condición de balances de fuerza o estacionariedad en el punto óptimo. Están también relacionadas con la condición de factibilidad en el punto óptimo, tanto primal, hemos dicho, como factibilidad dual, y con respecto al mismo, la condición de complementariedad en el punto óptimo, de holgura complementaria en el punto óptimo. Estas son las condiciones de optimalidad. Ahora, resolver este problema es complejo, puesto que tiene muchas ecuaciones, tanto ecuaciones de igualdad como de desigualdad, incluido una ecuación que se llama una ecuación bilineal, que es bastante compleja de resolver para un método numérico. Tomándose en cuenta, hay algunas alternativas que permiten eliminar los términos complejos relacionados tanto con las restricciones de desigualdad con esta restricción de igualdad que es compleja. Este método se llama el método de set activo. El método de set activo asume que un conjunto de estas ecuaciones son activas y el resto son inactivas. Desde ese punto de vista, entonces podríamos definir que el problema a resolver bajo este paradigma es minimizar la función objetivo sujeto a un conjunto de restricciones de igualdad solamente. Las condiciones de optimalidad para este problema, que es más sencillo que el problema general, son equivalentes a las que se presentaron, solamente que ahora tendríamos la condición de optimalidad, que estaría dada por f, el gradiente de f en el punto óptimo, más el gradiente de h en el punto óptimo multiplicado por su respectivo multiplicador de Lagrange, y eso es igual a 0, más el término de factibilidad primal, que en este caso es h evaluado en el punto óptimo, es igual a 0. Esta condición que está acá nos lleva a un conjunto de ecuaciones o un sistema de ecuaciones que nos permitirá obtener como resultado el punto óptimo de operación. Al ser un sistema de ecuaciones donde las incógnitas van a ser el valor de la variable de los grados de libertad en el punto óptimo y los multiplicadores de Lagrange en el punto óptimo, que están definidos, podríamos definirlo genéricamente como una variable y. Este sistema de ecuaciones se puede expresar genéricamente como phi de i en el punto óptimo es igual a 0. Resolver este sistema de ecuaciones ya lo sabemos hacer desde todos los tópicos anteriores de simulación. Si yo quiero resolver este problema, tendría que obtener, como este es un problema que es vectorial, lo que tendría que hacer es una expansión de Taylor, ¿no es cierto? Y esa expansión de Taylor sería el valor en el siguiente punto más de sub i sería igual al valor de este conjunto de ecuaciones en el punto actual más el gradiente de phi con respecto evaluado en el punto actual multiplicado por la distancia que hay con respecto al siguiente iterador. Y como nosotros queremos que este sistema de ecuaciones sea igual a 0, pues para obtener el valor de la actualización lo único que tendríamos que hacer es asumir que forzarlo a que toda esta expresión sea igual a 0. Lo anterior entonces nos lleva a un sistema de ecuaciones que podríamos resolver y que sería del tipo el gradiente de phi respecto a i multiplicado por di, y eso va a ser igual a menos phi de i. Considerando que phi corresponde a este sistema de ecuaciones que está acá,
corresponde al sistema de ecuaciones que está ahí. La derivada de este término, que podríamos aquí definirlo genéricamente como la derivada con respecto a x del lagrangiano. La derivada de este término que está acá sería equivalente a la segunda derivada del lagrangiano con respecto a x, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por la distancia que tiene que recorrer x, más la segunda derivada, pero ahora del lagrangiano con respecto al multiplicador de Lagrange, con respecto a este nu que está acá, multiplicado por la distancia de cuánto tengo que actualizar el multiplicador de Lagrange. Y eso sería igual, entonces, a el valor del multiplicador de Lagrange, perdón, el valor del gradiente del lagrangiano en el punto actual, ¿no es cierto? Y derivando ahora esta expresión con respecto a x, tendríamos que esta ecuación que está acá es equivalente a la derivada de h de x con respecto a x multiplicado por dx. Este término no tiene multiplicador de Lagrange, por lo tanto aquí podríamos poner un 0, y eso va a ser igual a menos h de evaluado en el punto actual. Eso quiere decir entonces que aquí podríamos indicar que este método de Newton que se obtiene a partir del algoritmo de Z activo está evaluado en el iterador actual. Aquí faltó la derivada del lagrangiano, o el hessiano en este caso del lagrangiano, evaluado en K y evaluado en K. La derivada de este término, si nosotros derivamos esta expresión con respecto a nu, notaremos que esta expresión solamente aparece en este punto, ¿cierto? Por lo tanto, esta misma ecuación que está acá la podemos definir, por ejemplo, ahora de manera matricial como un vector de distancias, donde aquí estaría dx y aquí estaría de nu, ¿no es cierto? Una matriz donde el primer término corresponde al hessiano con respecto a x del lagrangiano, el segundo término corresponde a la derivada del lagrangiano, con respecto a nu. Eso quiere decir entonces que tendríamos en este caso el término gradiente de h transpuesto. Acá tendríamos entonces el término gradiente de h con respecto a x, y aquí tendríamos el valor 0. Y hacia el otro lado de la ecuación tendríamos la derivada del lagrangiano y el valor de h, todo con signo negativo. Y esto estaría evaluado en K y en K, donde este punto que está acá corresponde a la incógnita el dy, la distancia, el punto y, en la iteración K. Este sistema de ecuaciones que está acá es el sistema de ecuaciones de Newton que nos permitirá resolver el problema, donde una vez que resolvemos esto para unos valores iteradores iniciales, obtendríamos entonces que el siguiente punto en K va a ser el valor actual más el valor obtenido de la dirección a partir de la resolución de este sistema de ecuaciones lineal, y entonces tendríamos que el siguiente multiplicador de Lagrange, nu sub k más 1, sería igual a nu sub k más de nu evaluado en K. Esta actualización sería la actualización de Newton que compete para el caso de el algoritmo de Z activo. Este problema de Z activo, tal como se expresa acá, es equivalente a otro problema, y ese problema es esta condición que está acá. Corresponde también a una condición de optimalidad que corresponde a la condición de optimalidad de un problema que tiene una característica bastante especial, y es que tiene una función objetivo que es la aproximación del lagrangiano, la aproximación cuadrática del lagrangiano, y la restricción de igualdad es una aproximación lineal. Por lo tanto, este problema a resolver también se denomina problema de programación cuadrática secuencial, porque secuencialmente voy a resolver un problema aproximado que es cuadrático en la función objetivo, tal como lo muestra la PPT. A partir de esto entonces podemos definir que el método del algoritmo de Newton, utilizando el algoritmo de Z activo,
incluiría entonces, dado unos valores iniciales de x y nu, lo que tendríamos que hacer sería resolver este sistema de ecuaciones, pero antes tendríamos que preguntarnos, ¿cumple las condiciones de Cantaker, las condiciones de Karuch-Cantaker, este set que nosotros nos dimos? Si la respuesta es no, entonces podríamos realizar la actualización, ya sea resolviendo este problema o el equivalente SQP, antes por supuesto evaluando las restricciones activas para poder presentar este conjunto de ecuaciones que está acá, ¿no es cierto? Y a partir de eso entonces podríamos obtener el siguiente actualizador. Actualizaríamos entonces el paso y a partir de eso entonces nos volveríamos a preguntar, ¿cumple la condición? Si la cumple, si no la cumple, entonces repetiríamos este procedimiento, y si la cumple, el sistema saldría ya que hemos obtenido las condiciones de Cantaker. Otra forma de resolver el problema es transformando nuestro problema con restricciones de desigualdad en un problema que no tiene restricciones. El siguiente algoritmo que vamos a estudiar en este curso corresponde al método de punto interior y que lo desarrollaremos la idea con un ejemplo, en este caso el que se presenta en la PPT, donde lo que queremos es minimizar una función f de x sujeto a una condición de igualdad c de x igual 0 y que el valor de x tiene que ser mayor o igual que 0. Este problema que está acá tiene la característica que es un problema que aparece nuevamente una condición de igualdad. Por lo tanto, lo que se hace es, una condición de desigualdad. Por lo tanto, lo que se hace es transformarlo, eliminar la condición de desigualdad, penalizándola en la función objetivo. Este es un problema de penalización. El método de punto interior es un método de penalización. Entonces trabajamos con un c de x igual 0 y para penalizar esta función lo que definimos entonces es menos un phi de L por, en este caso, el logaritmo natural de la sumatoria es de y igual 1 hasta nx, por ejemplo, si es que todos los x tienen que ser mayor que 0, multiplicado por el logaritmo natural de la restricción, de cada una de estas restricciones. Si por ejemplo acá tenemos 0 menor o igual que g de x, pues entonces acá tendríamos que agregar g de x, y el problema es tan general como nosotros queramos. Ahora, este problema que está acá tiene una característica, y esta característica, que la podemos definir entonces como que todo este funcional lo podemos definir como un phi sub phi L, es tal que cuando x está dentro de la región factible, o sea cuando x es mayor que 0, entonces lo que este problema tiene una solución. Pero cuando x se acerca a 0, entonces phi sub phi L no tiene una solución finita, tiene una solución que cada vez se va acercando más hacia el infinito. Eso implica entonces que cuando x se encuentra cerca del límite, se hace menos atractivo, o que es lo mismo, cuando x se encuentra cercano a transgredir la restricción de desigualdad, entonces el x se hace menos atractivo para el problema, a menos por supuesto que f de x se haga muy pequeño. En la PPT podemos ver un ejemplo. En este caso está definida una ecuación donde la idea es minimizar, en este caso una función muy sencilla, x sujeto, en este caso a que 0 menor o igual que x. Lo lógico, ¿no es cierto?, es que si pensamos en una dimensión, acá voy a tener la función objetivo, y entonces sabemos que esa función objetiva, que es una línea recta, tiene un mínimo en este punto que está acá. La reformulación de este problema utilizando el método de punto interior entregaría entonces que vamos a resolver este problema con x menos un phi L multiplicado por el logaritmo natural de x. Ahora esto es un problema no restringido que depende del valor de phi L, y distintos valores de phi L nos van a entregar distinta ponderación de esta penalización que tiene el sistema. Notando por ejemplo que si se obtienen
en este caso por ejemplo como vemos en la gráfica, valores grandes de phi L, voy a obtener entonces que esta penalización va a ser muy importante, y entonces esta ecuación, por ejemplo para un phi L grande, vamos a poner acá un phi sub L grande, me va a entregar un óptimo que no es precisamente el óptimo del problema. A medida que yo voy disminuyendo el phi sub L, lo que va pasando es que ese óptimo se va acercando cada vez más al punto de trabajo. Este algoritmo de punto interior, al igual que el de Z activo, se encuentran implementados en MATLAB, ¿okay? Junto con otros algoritmos, y están en la función fmincon. La función fmincon es muy general y resuelve el tipo de problema que se encuentra en la PPT. En particular nos vamos a referir a un problema pues, que se puede analizar, ustedes mismos lo pueden analizar. Noten que la función fmincon tiene varios argumentos. Lo más importante en este caso para un problema de restricciones para un problema de optimización no lineal corresponde a la función objetivo, que al igual que en el caso del fminunc tiene esa sintaxis. Luego de esto se debe definir un iterador inicial. A partir de esto podríamos definir matrices que forman restricciones de igualdad y de desigualdad, igualdad en orden de cómo hay que ingresarlos. Podríamos definir también a continuación los límites de las variables de decisión xup y xlow. Y a partir de eso entonces, por último tendríamos la función de restricciones no lineales. Y por supuesto el último término que podríamos utilizar que podríamos agregar a este argumento sería la función options, que está ahí. La sintaxis de la función objetivo es equivalente al fminunc. Y con respecto a la de las restricciones, la sintaxis de esta función tiene que incluir entonces un elemento tal que, dado los grados de libertad o las variables de decisión, y por supuesto dado parámetros de interés del problema, se genera la simulación del proceso necesaria para obtener entonces los valores de h y para obtener los valores de g. ¿Ok? De esta forma entonces podríamos resumir la implementación de la optimización en MATLAB mediante el siguiente diagrama de bloques. Tendríamos primero un optimizador y este optimizador, para el caso de la optimización restringida, lo vamos a llamar fmincon, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué necesitamos darle nosotros? Necesitamos darle unos iteradores iniciales y por supuesto parámetros que son de importancia para el optimizador. A partir de los valores dados, el optimizador evaluará en dos funciones distintas. Evaluará en una función objetivo y evaluará en una función que se llama función de restricciones. Dentro de las funciones de restricciones es necesario agregar todos los elementos o todos los comandos necesarios, ya sea simulación, definición, actualización o reasignación de variables, con la idea de que al final de esta función obtengamos como imagen los valores de las restricciones de desigualdad y de igualdad, y en el caso de la función objetivo el valor de f de x. ¿Ok? Con esto concluimos lo que es teoría de optimización. En el próximo video veremos la aplicación de optimización en problemas específicos de proceso.